Buenas noches, estimado profesor y queridos compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la crónica que llevaron a la no vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Una crónica de una muerte anunciada. La aguda crisis política por la que atraviesa el Perú ha confirmado la debilidad de nuestras instituciones y especialmente la inmadurez de una clase política frente a los desafíos que nos impone mantener vigente nuestro sistema democrático. Bastaron dos hechos claves bajo la supremacía de intereses de poderes fácticos, de las agrupaciones políticas representadas en el Congreso de la República y en el Ejecutivo, para desencadenar un patético cuadro de inestabilidad que es pintado en los espacios mediáticos, de debates y en redes sociales, como si estuviéramos a puertas de una guerra civil. El primer hecho fue el acorralamiento al presidente de la República por la mayoría opositora en el Parlamento, que con el cuchillo de la vacancia en la mano, trató de acogotar al jefe de Estado por una cuestión de incapacidad moral permanente, en un escenario donde la mayoría de la clase política inquisidora está, por decirlo menos, bajo la sombra de la sospecha vinculada al mayor escándalo de corrupción de la historia, la Lavajato, que buscaba realmente la mayoría parlamentaria para sacar del juego a Pedro Pablo Kuczynski, hacer justicia moral con sus propias manos, generar un escenario de crisis para controlar mayores poderes al interior del Estado, distraer a la ciudadanía mientras buscaban parapetarse en la arrasadora ola del tsunami Lavajato. Alguien de estos partidos o movimientos políticos dimensionó el impacto de la traumática secuela de una vacancia presidencial en los intereses ciudadanos. Sin embargo, nadie pensó en el instinto de supervivencia del presidente de la República. Acogatado por sus más acérrimos enemigos y casi al borde de la asfixia política, activó una estrategia para salvarse de la vacancia: liberar a uno de los personajes más controvertidos de la historia republicana, Alberto Fujimori. Sin embargo, si bien Pedro Pablo Kuczynski logró su cometido de librarse del linchamiento político, nunca pensó que esta draconiana decisión, catalogada por él mismo como la más difícil de su vida, lo llevase luego a cavar su propia tumba en aislamiento, vapuleado y estigmatizado por la mayoría de la clase política. La figura presidencial quedó magullada y debilitada y su gabinete quebrado y en shock. Mientras tanto, los gestores de su vacancia se han multiplicado. Quienes antes eran sus temporales e interesados aliados hoy le escupen en la cara, lo nigonean y lo presentan como un incapaz moral. Por su parte, una ciudadanía hastiada y confundida sigue su problemático día a día, ajena a los intereses de quienes hoy solo piensan en saciar sus intereses de poder a costa de matar la democracia, generando caos y violencia, acogotando de paso nuestra libertad y el bienestar de la mayoría de peruanos. ¿Quién salvará nuestra democracia? Conclusiones. En suma, la causal establecida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución de 1993 es legítimamente constitucional, pero no solo está mal redactada, sino que por su generalidad y vaguedad implica su utilización irresponsable por quienes, sin medir el impacto político general, pretenden solicitarla en el Congreso aprovechando coyunturas políticas a fin de obtener eventuales ganancias electorales. Un paso importante sería que el Congreso elabore una propuesta de ley que con prudencia y sabiduría explique y proponga por hecho y derecho los casos en que se aplique la vacancia presidencial, como aquella inconducta personal por realizar actos comunes, dolosos, contrarios a la dignidad propia del cargo. Creo que no está en cuestionamiento la institución constitucional de la vacancia presidencial por ser legal y legítima. Lo que cuestiona es el manoseo irresponsable por parte de cierto sector político que no tiene reparos en utilizarla, en desmedro de la gobernabilidad y del buen crédito. La vacancia presidencial es un procedimiento de cirugía fina que hace peligrosa su
su utilización en manos de un cirujano chambón. Ella requiere la intervención de un político con talante de estadística que no ponga en riesgo la vida y la salud del cuerpo político